gracias por venir. Y tengo acá tres personas que leyeron el libro y van a hacer algún comentario, ¿no? Y por último, bueno, diré qué es lo que me comentaron, lo vamos a discutir. Y todos ustedes están invitados a participar. Bueno, llamo a Ana Laguru, hice la carrera de filosofía, soy jubilada, trabajé mucho en arte, y lo conozco a Claudio alrededor de hace 30 años, estaba haciendo memoria, porque fue el que siempre me logró darme un lugar en el Fernández para una compostura, para una urgencia. No, les quiero decir. Y aparte, es por la generosidad y la responsabilidad que tuvo siempre. Entonces, Raúl Santana y yo era la pareja, siempre tuvimos un lugar en el Fernández. Además de toda la relación que tuvimos para hablar de arte, Santana lo presentó, hizo muestras, y bueno, yo soy una especie de heredera que también trabajo haciendo la conexión entre arte y filosofía, escribo de clases de filosofía y sigo, ¿no?, ocupándome de estética. Y me pidió que escribiera. Me pasó el libro, me lo mandó, y después me pidió que escribiera. Y en realidad fue difícil, porque es una lengua que te atrapa. Pero yo no quería leerlo a la noche y lo pongo en el texto, porque me daba miedo leerlo en la cama. Entonces usaba los domingos a la tarde, los sábados a la tarde, porque es de una impiedad total. Y te transmite, con ese estilo tan seco, tan frío, gélido, esa impiedad de la gente, que es probable que sea así. Por eso yo le termino pidiendo un poquito de piedad, Goldini, por favor, porque... Y yo creo, eso se me ocurrió hoy, me vine caminando, pensando en el libro de Claudio, que después de todos esos avatares de asesinos seriales terribles, de esas muertes tan impiadosas, de esos sacrificios, ¿no?, él termina evadiéndose y empieza con una cosa medio metafísica, medio surreal. Y termina el último cuento, creo que es el último, encerrado, y él observando nada más. Y yo creo que él al final se dio cuenta que podía observar y que un poco se despidió de tanta crueldad. Pero siempre me pregunto, es una tan buena persona. Dios mío, lo que es el inconsciente, ¿no? No lo conocí. Sí, bueno. Sabía que iba a salir. Eso. Es eso, bueno, eso es lo que yo... Después de un traguito, porque estamos acá desde las 7 de la tarde. Entonces, nos citó a las 7, a las 7. O sea, estuvimos acá es de las raro 7 que menos me 10. a las 7 y empiece a las 7. No, Ahí está la entidad. la entidad, claro. Dijo, estas van a llegar tarde, entonces nos citó a las 7 para empezar a las 8. Bueno, un aplauso. Gracias. No. Bueno, cuando llegué acá, Ana muy cordialmente me recibió a las 7 menos 10. Dice, Angélica, sí, soy yo. Dice, por Goldini también. Así que nos contamos un poco de cómo y hace cuánto conocimos a Goldini, lo que estábamos hablando recién. Hace 20 años más o menos lo conozco. Yo soy licenciada en enfermería, hice mi residencia allí en el Fernández y allí lo conocí a él como jefe de servicio. Cuando me pasó el libro, mi pregunta fue la misma, ¿por qué yo en este libro? Primero, cuando leí el libro digo, ¿cómo puede él escribir estos tormentos? Siendo él tan, viendo a la memoria, su manera de ser, tan parsimonioso, en la guardia 8 menos 10, finalmente estaba así, tal cual, así era como médico. Exigente, pero nunca levantó la voz
movía las cejas, hablaban por sí mismas. Cuando no se hacía algo. Su amabilidad, que es algo que destaco de él, al hablar directamente con los pacientes, su exigencia para estar presente y hacer que se cumplan las cosas para el mejor cuidado de las personas. Pero también en lo personal, un día me para en el pasillo y me dice, ¿qué te pasa? Y allí empecé a hablar, a comentar los problemas que sentía en ese momento, de relaciones interpersonales, y él me mira muy tranquilo y me dice, ¿hiciste terapia alguna vez? Y ahí empecé con la terapia. Nunca más la dejé. Sí. Por otro lado, me ayudó mucho en mi formación como especialista en el área de emergencias, siempre ayudando, pero desde el lado del ser humano también, no solamente lo profesional. Y otra cosa que también inició en mí es la lectura de la filosofía. Acá me alegra de conocerla a Ana, porque también él me prestó un libro de Santo Tomás. Sí, de nuevo tu expresión, Ana, por favor. Otra tortura. Tal cual. Tal cual. A propósito. Sí. Santo Tomás, Pero, por Dios. sí, pero también me inició en eso. De allí en más tengo toda una parte de filosofía en mi biblioteca. Así que bueno, eso también tiene mucho que ver. Y Crónicas de un asesino tiene que ver, me llamó mucho la atención, y hay una parte donde digo que por su sensibilidad conoce estas partes buenas, positivas del ser humano, pero también las partes grises y las partes oscuras, porque hay personas así. Y él, por su sensibilidad, y habrán visto sus cuadros también, él las conoce y las refleja en sus escrituras y en sus cuadros. Y yo termino acá la última parte, perdone, pero ya con la presbicia. Dice, el infierno son las otras personas, lo decía Sartre, y Goldini lo sabe. Esos infiernos que están acá. Buenas noches. Yo voy a leer, disculpen, pero porque si no me olvido lo que... en realidad yo estoy... Es un académico. No soy un académico. Yo en realidad yo soy Pablo Palía, soy profesor de lengua y literatura. Tendría que estar Goldini, hijo mayor, acá. Pero bueno, en su lugar estoy yo. Porque yo leí el libro y él no. Tengo que... Vamos a decir la verdad. Le dio miedo leerlo. Bueno, así que primero agradecido a Claudio porque también hace más de 20 años que lo conozco, no lo frecuentaba, pero lo conozco hace más de 20 años, más de 20, ¿no, Goldini? Goldini hijo mayor. Hay muchos Goldini acá, claro. Bueno, primero Claudio, gracias. Y bueno, nada, muy breve. Un escritor británico, Tomás de Quincy, escribía sobre el asesinato como una de las bellas artes. Supongo que estamos de acuerdo culturalmente en estos tiempos que vivimos que es algo aberrante pensarlo de un modo realista e incluso provocativamente en el arte. El asesinato siempre es algo terrible. Pero otra cosa es la ficción, la literatura, y desde ya la osadía, la valentía de escribir sobre las obsesiones cotidianas terribles de una persona o personaje que nos podemos cruzar o nos hemos cruzado en cualquier calle de un barrio de Buenos Aires. Eso hace Goldini. Quiero destacar en primer lugar la valentía de escribir sobre ello. Por otra parte, como ya decían recién, su arte visual ya nos tiene acostumbrado a escenas fuertes en ese sentido. Volviendo al asesinato, dicen los psicólogos que los cirujanos tienen una perversión inclinada hacia el bien. ¿Qué sería el bien y el mal en un relato de ficción?
En este sentido, decimos que el protagonista de los relatos de Goldini es un asesino, alguien relacionado con la medicina, alguien que opera, que maneja el bisturí, malvado, perversamente inclinado al mal. En consecuencia, alguien malo. Pero en la literatura universal, ¿quién cuestiona al mío Cid por haber matado a moros, o sea, a no cristianos, según la Edad Media, para recuperar la honra frente al rey Alfonso? ¿Quién cuestionaría al Che Guevara en la Revolución Castrista, en Sierra Maestra, lo que fue matar o morir? ¿Quién a nuestro legendario Martín Fierro por haber matado por rabia, enojo o venganza? ¿Quién cuestionaría a un héroe o víctima de Malvinas por haber matado a un inglés? Siempre hablando, ¿no?, de los relatos sobre estos hechos. El contexto sociopolítico hace al asesino. El contexto sociopolítico-cultural manifiesta al asesino o no. Repudiamos todo tipo de violencia, eso está claro. El asesinato es un asesinato. El personaje principal de Goldini irrumpe en una escena social, cotidiana, reconocible, cercana, en la cual un violento, un misógino, un agresivo, un discriminador, insisto, irrumpe en la escena, y en una escena que fácilmente lo podemos condenar. Pero si en vez de condenarlo, inmediatamente revisamos ese personaje que está frente a nosotros, aparece aquí la ficción como espejo de la realidad. Ese protagonista violento está allí en medio de nuestra cotidianeidad, para hacernos reflexionar, pensar, observar aquello que hace y manifiesta. En un momento histórico que se enmarca en la denuncia y la visibilización de femicidios en forma cotidiana, un momento histórico que intenta hacer visible la matriz machista y en algunos casos asesina, en la que hemos sido formados, y que la víctima ha sido la mujer durante tanto tiempo. Momento histórico en que se ponen en valor los derechos de la mujer. Un momento en el cual pocos escritores se animan a escribir relatos de estas características que me atrevo a definir como escandalosas, cuando en realidad es poner el foco en este tema desde la ficción, también como un lugar de concientización de esa violencia casi cotidiana. En Claudio encuentro el valor de escribir sobre esto, a riesgo de ser cuestionado y criticado, a riesgo de que no se comprenda la crónica de este asesino de Buenos Aires como un monstruo que anda entre nosotros, y cito a Roberto Arlt, quien decía que los seres humanos se parecían más a monstruos chapoteando en las tinieblas que a los luminosos ángeles de las historias antiguas. Quiero decir, a riesgo de no comprender al narrador de esta obra y que sea interpelado el escritor. Esta ficción nos lleva a reflexionar sobre lo que pasa en nuestra sociedad, sobre personajes que condenamos desde ya, y vuelvo a la idea binaria de bueno o malo, por supuesto como malos, malvados y perversos. Si existen personas así, puede haber personajes literarios así. La literatura nos ayuda a pensar que estos personajes no deberían existir en la vida real, pero sí quizás en la bondadosa o perversa imaginación de un escritor que utiliza a un narrador perfecto para expresar esas historias. Un escritor que sabe de arte y de las experiencias médicas, toma con gran fluidez elementos de esas experiencias y de la vida cotidiana en Buenos Aires para volcarlos en esta realidad ficcional y llevarlos al extremo del asesinato, de quitarle la vida al otro. ¿Qué es un médico acaso? ¿Alguien que salva vidas? ¿O que no? Puede, o como este personaje que no quiere, o sea, una perversión, como decía hace un momento, llevada hacia el bien, sería alguien que salva vidas. Goldini se pregunta en toda la crónica y en los otros relatos, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Puesto en una ficción nos choca, nos interpela, pero sabemos muy bien que es solo ficción, aunque está tan bien escrito que vemos el reflejo, el espejo de la realidad, en este contexto histórico y social que ya mencioné. Para terminar, sabemos que estamos ante relatos de terror al estilo de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Quiroga. En esa línea está Goldini,
trabaja un personaje que nos genera empatía por su vida cotidiana, pero un miedo terrible, como decían acá, pavoroso en una ciudad que nos es familiar. Quizás por eso el impacto o la repulsión o rechazo al leerlo. Los relatos de Goldini no nos son indiferentes y aquí radica el éxito de los mismos. Nos generan muchas sensaciones, entre ellas el terror de cruzarnos con personajes así. Que un libro pueda generar tantas emociones al lector es un cross a la mandíbula, citando de vuelta a Roberto Arlt. Son importantes estas crónicas asesinas en la literatura para que salgan de los noticieros y pensemos qué pasa en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, qué pasa en nuestra ciudad, qué pasa en la cultura y qué hacemos con este odio, con esta violencia. El valor de Claudio Goldini con Crónica de un asesino en Buenos Aires radica en ponernos a pensar por qué ocurre esto en nuestros días. Gracias, Goldini.